Chicos, buenas noches. Su profesor Fernando Vélez de Hey Profe les saluda. Esta noche les voy a explicar sobre funciones inyectivas. ¿Cuándo una función es inyectiva? ¿Cuándo? Cuando se cumple la siguiente condición. ¿Cuál es la condición que debe cumplirse para comprobar si son funciones inyectivas? Para eso, pues, voy a graficar. Les voy a explicar mediante el diagrama o el diagrama sagital. Entonces, quiero que por favor me pongan atención. Si yo tengo una función de A hacia B o de A en B, ¿cuándo es inyectiva? Cuando cada elemento diferente de X, le corresponden imágenes diferentes. ¿Sí? Es decir, la relación que debe existir entre un elemento desde el conjunto de partida hacia o hasta un elemento del conjunto de llegada, la relación debe ser de 1 a 1. ¿Sí? De 1 a 1. Es decir, que un elemento diferente del conjunto de partida le corresponden imágenes diferentes en el conjunto de llegada. Vuelvo y repito, la relación que existe entre los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada, la relación es de 1 a 1. ¿Sí? ¿Cómo nosotros podemos representar una función inyectiva de forma gráfica? Para eso, pues voy a hacer una gráfica, disculpe que vuelva a repetir la misma palabra, donde voy a hacer una línea recta, ¿sí? Una línea recta, qué sé yo, digamos esta. Esa es mi gráfica. Si yo observo, yo aquí tengo un punto, ¿verdad? Aquí tengo un punto, digamos que por aquí tengo otro punto. Con estos dos puntos voy a comparar. Si, por ejemplo, este punto, digamos 1, arroja una imagen 1 y este punto 2 arroja una imagen 2, ¿cuándo es inyectivo? Por ejemplo, este valor de X no es igual a este valor de X2, ¿verdad? Es decir, 1 no es igual que 2. Por lo tanto, también sus imágenes van a ser diferentes. Este es imagen de X1 y este también es imagen de X2. Entonces, 1 tampoco es igual que 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprobamos que una función es inyectiva de forma gráfica? Vamos a aplicar la regla, ¿sí? La regla del trazo de la línea horizontal paralela al eje X. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer esto? Usted va a trazar una línea horizontal a lo largo de la gráfica. ¿Qué sé yo? Aquí. Y si usted observa, aquí se nos marcó un solo punto, ¿verdad? Si la recta que usted la traza de forma horizontal corta en un solo punto de la gráfica, eso significa que esto es una función inyectiva. ¿Sí? De pronto usted va a pensar que, bueno, eso sería en el caso si es que la función no sería inyectiva, ¿no? No significa que si no es inyectiva vaya a ser sobreyectiva o sea de tipo biyectivo. No, significa que no está dentro o no está considerado dentro de ningún grupo, simplemente es una función, nada más. ¿Sí? Entonces, cuando usted quiera comprobar de forma gráfica, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer un trazo horizontal paralelo al eje X y comprobar que si corta en un punto es inyectiva, si corta en dos no es inyectiva. ¿Sí? Voy a volver a explicar esto, pero con otra gráfica. Por ejemplo, puede ser una parábola. Vamos a hacer una parábola, ¿sí? Les voy a explicar una parábola. Voy a hacer la gráfica de una parábola. Espérenme un ratito que termino de borrar esto. Voy a hacer una parábola. Marco el sistema cartesiano X, Y y dibujo mi parábola. ¿Sí? La parábola es esta gráfica que está de color negro. Listo. Ok. Si por ejemplo, digamos que aquí está X1 y si está aquí X2, por acá digamos que está menos 1 y aquí está, qué sé yo, menos 2. Por ejemplo, digamos
este punto, ¿verdad? Digamos, este punto, bueno, no tanto este punto, marquemos otro, digamos, si yo trazo aquí una horizontal, hagamos primero el trazo de la línea horizontal. Si yo trazo aquí una línea horizontal, que es esta línea de color azul, observemos lo siguiente. Aquí se marcan ¿cuántos puntos? Se me están marcando 2, ¿verdad? Aquí hay un punto, aquí hay otro punto. ¿Qué sucede? Digamos que aquí el valor en X, digamos que es 1,5, ¿verdad? Y digamos que acá el valor de X diferente es menos 1,5. ¿Qué sucede? Para dos valores de X diferente, por ejemplo, X1 no es igual que X2. Es decir, 1,5 no es igual que menos 1,5. Pero ¿qué sucede? Miren, tienen la misma imagen, es decir, aquí está menos 2. Valores diferentes de X comparten la misma imagen. Si yo estos valores lo traslado al diagrama sagital, ¿cómo me va a quedar? Dos valores de X distintos, menos 1 y 1, arrojan la misma imagen. ¿Cómo es la relación? Miren, si sucede esto, ¿qué significa? Que esta función no es inyectiva, lo que le explicaba hace ratos. No implica o no necesariamente significa que si no es inyectiva vaya a ser una función sobreyectiva, peor biyectiva. Simplemente es un tipo de función que no está dentro de este grupo, ¿sí? Entonces, vuelvo y resumo. Cuando la relación que existe entre los conjuntos diferentes de X con sus imágenes diferentes es de 1 a 1, es inyectivo. Pero si dos valores diferentes de X arrojan una misma imagen, eso no es biyectivo. Como por ejemplo esta parábola. Esta parábola que tiene la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué significa esto? Que esto no es inyectivo. En conclusión, ninguna función de grado 2 es biyectiva. Perdón, es inyectiva. Porque ya lo hemos comprobado. Lo comprobamos mediante el diagrama y mediante la comprobación. ¿Cómo más puedo yo determinar si una función es inyectiva? Usted puede aplicar lo siguiente. Borramos, porque le voy a explicar cómo comprobar esto de forma ya no ni gráfica ni de forma de diagrama, sino comprobarlo ya mediante un proceso matemático. ¿Cuál es ese? Dice que para todo, borremos, otra sí volvamos a escribir, para todo elemento de x1 y x2 que pertenecen al dominio de la función o al conjunto de partida, siendo el valor de x1 diferente al valor de x2, por lo tanto, sus imágenes que arrojan estos dos valores también tienen que ser diferentes. ¿Sí estamos? Tiene que ser diferente. Ahora, ¿cómo comprobamos todo esto mediante un ejemplo? Voy a escribir la siguiente función. Digo, y es igual, pongámosle a 2x menos 3, se me ocurre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar esta parte donde indica que dos valores de x diferentes, ¿qué me tiene que arrojar como resultado? También dos imágenes diferentes. Entonces, vamos a ver si es verdad. Usted va a evaluar, por ejemplo, x1 digamos que es 2 y digamos que x2 es menos 2. Estos dos valores no son iguales, ¿verdad? 2 es diferente que menos 2. Por lo tanto, si yo evalúo la función para el primer valor de x, que es 2, ¿cómo me va a quedar esto? Me va a quedar que 2 multiplicado por 2 menos 2. ¿Cuánto es esto? 2 por 2 es 4, menos 2 es 2.
¿Cuál es la imagen? Cuando la función es 2, su imagen correspondiente es 2. Pero ¿qué sucede cuando la imagen la evalúo con un valor diferente? Es decir, menos 2. ¿Cómo me va a quedar esto? 2 por menos 2, menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. Menos 2 es menos 6. Entonces, les pregunto, ¿2 y menos 6 son iguales? No son iguales. Entonces, ¿qué sucede? Se está cumpliendo esto. Que para dos valores de x diferentes se arrojan imágenes diferentes. Si estamos claros. Usted puede hacer este proceso con cualquier función. Con cualquier función que sea. Vamos a comprobar ahora que una función de tipo cuadrático no es inyectiva. Vamos a ver. Por ejemplo, digamos y es igual, una sencillita, x al cuadrado menos 1. Esto es una función cuadrática. Entonces, cuando x, 1, pongámosle, es igual a 1 y x2 es igual a menos 1, estos dos valores no son iguales. Por lo tanto, vamos a ver si sus imágenes también son diferentes. Vamos a ver qué ocurre en la función. Voy a evaluar la función para el primer valor que es 1, ¿verdad? Entonces me va a quedar que 1 elevado al cuadrado menos 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0. Vamos a ver cuando evalúo la función con el valor contrario, digámosle menos 1. Me va a quedar que menos 1 elevado al cuadrado menos 1 es igual. Toda base negativa elevado a un exponente par, su base es, o su resultado es siempre positivo. Menos 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0. ¡Qué sorpresa! Vemos que sus imágenes son iguales. ¿Pero qué indica la regla? Que sus imágenes deben ser diferentes. Pero aquí las imágenes son las mismas. Por lo tanto, esto no es inyectivo, mientras que la función que hicimos hace ratos es inyectiva. ¿Sí? Entonces, con esta explicación, pues, se ha quedado un poco más claro determinar, mediante un diagrama, hemos comprobado la función inyectiva, mediante la gráfica hemos comprobado función inyectiva y mediante el procedimiento matemático hemos comprobado una función inyectiva. Muchísimas gracias.